Ya le digo. Chicos, entonces quedamos el lunes a las 4 de la tarde, ¿no? Bien, ¿El perfecto. miércoles, profe, o el otro lunes? No, el miércoles yo no estoy. Ah, Miércoles bien. tengo pedido una licencia porque me tengo que ir sí o sí a Córdoba. Entonces la pasamos para el lunes a las 4 de la tarde. Profe, Sí. yo tengo una duda en la parte de medición de la vegetación. Sí. El patrón espacial de las especies. Ese lo detectamos con el premuestreo. Digamos bueno, que uno se tiene que dar un poco cuenta, lo podés hacer en el premuestreo y ahí tendrías que cambiar el muestreo, ya no te serviría el muestreo ese, porque tendrías que cambiar el tamaño de la parcela, especialmente si es agrupado, ¿no es cierto? Si dar el tamaño de esos pares. Estudio anterior que pueda mostrar, otro estudio, digamos, que puedas tener la varianza y la media, ¿sí? O el desvío y la media. Pero si no, lo detectarías en el premuestreo. Lo que pasa es que ese patrón, bueno, depende por eso el tamaño de la unidad muestral también, ¿no? Por ejemplo, Bien, si vos tenés un patrón agrupado, bueno, no te van a dar los resultados como si vos tenés, por ejemplo, el chaguar, ¿no? El chaguar es una especie que se agrupa porque los nuevos hijos, digamos, salen a expensas de la madre, ¿no es cierto? Es muy raro que puedan formarse nuevos individuos por semilla, que sí pasa, pero lo más probable es que nosotros tengamos una población agrupada, digamos, por lo que, bueno, pero vos ya eso ya lo detectás un poquito, ¿sí? Cuando ya conoces la población, vos ya detectás que es agrupada. Entonces allí tendrías que ver un tamaño de la unidad muestral que pueda digamos, hacer un buen muestreo y que no te salga esto que es una variación. O sea, te tiene que salir, el muestreo tiene que darte como si fuera que vos puedas detectar la real varianza de la población. ¿Sí? bien, profe. Bien. ¿Qué otra pregunta? Profe, yo quería saber, porque al principio cuando empieza a hablar de la medición de la vegetación, habla de lo que es un parámetro y una variable, pero no entendí la diferencia y después, más que nada, hablamos de variable. Porque se entiende que el parámetro es el valor de esa variable en la comunidad, digamos, ¿no? El real valor de la variable, ¿sí? Es como que saco con la media saco una estimación del real valor de la variable esa en la población, ¿sí? Entonces, el parámetro es un valor de la población. Las variables son las que yo estimo a través de un muestreo, ¿sí? Claro, esa era, por ejemplo, la cobertura, la abundancia.
Claro, vos ¿qué hace? Vos no medís toda la población, entonces vos la estimás. Entonces no es el real valor de la población, sino que es una estimación. Y eso se hace a través de las variables. Ah, de 10, ya entendí. Profe, ahí cuando hablamos de métodos de muestreo, ¿son los métodos para situar las unidades muestrales? O sea, el muestreo estratificado, sistemático o preferencial. Exacto. ¿Esos son los métodos? Ah, bien. Sí, sí, sí. Ingrid, ¿vos querías hacer alguna consulta? Sí, profe, pero era de otro tema, de la parte de quemas controladas. ¿De qué? De quemas controladas. Bueno, Del método de las fajas verticales. ¿tenés ahí la presentación? No, profe, estoy desde el celu. A ver si la puedo encontrar. ¿Quiere que la comparta, profe? Bueno, sí. En las fajas, bueno, fajas verticales, se enciende desde el cortafuego, ¿sí? El cortafuego base, se supone que es uno donde están los operarios tratando de que no se desparrame el fuego, ¿sí? Y se inicia, dice, el fuego a favor de lado a lado de la pendiente. A favor de la pendiente es desde abajo de la pendiente, ¿sí? Y siempre desde el cortafuego. Y quemando, entonces, ¿qué haces? Tenés el cortafuego. Empezás a quemar a favor de la pendiente, ¿sí? O sea, desde abajo de la pendiente. Eso quiere decir a favor de la pendiente. A favor de la pendiente. ¿Y qué pasa? Tenés que esperar que se queme esa. Tenés que tener una cortafuego en el medio para que no se siga quemando todo, ¿sí? Y después recién iniciás la otra. Quemás esa primera faja, la apagás y después quemás, o podés prender las dos, pero tienen que estar bastante lejos, ¿sí? El problema de quemar a favor de la pendiente es que, bueno, se puede descarrilar, digamos, ¿no? A ver, ¿puedo hacer un dibujito? Sí, profe. Claro, profe. A mí me confunde con el método de la faja horizontal. Entonces ahí es cuando no lo logro entender la diferencia entre los dos. Bueno, a ver. ¿Cuál es la faja horizontal? A ver, pásamela. Claro. Bueno, ¿este tiene dibujito o no? Parece que está confundido el dibujo.
El horizontal no, el vertical sí. Bueno, acá en fajas horizontales evidentemente no tenemos pendiente, ¿no? Y se inicia en contra, habla de contra el viento, ¿sí? Desde el cortafuego base. Esto quiere decir que el cortafuego base está en contra del viento, ¿sí? Y se inicia cada dos. A ver. Espérenme, es que no encuentro para insertar la... Ahí está. Si dejas de compartir un ratito. Ahora la perdí a la... Ahí está. Ahí la están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Están viendo la pizarra, ¿no es cierto? Bueno. En fajas horizontales quiere decir que no hay pendiente en tiempo, ¿no? Entonces, si esta es la dirección del viento, ¿sí? Y yo estoy haciendo mi quema controlada, desde acá. Mi cortafuego es acá, mi cortafuego base, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, se prende desde acá, en contra del fuego, ¿sí? Y recuerden que siempre se prende desde el sector central hacia los costados. O sea, el operario que va quemando va desde acá hacia afuera, ¿sí? Para que no lo embolse el incendio, ¿sí? Entonces lo que dice, no es necesario que yo haga cortafuegos interiores. Esto no es un cortafuego interior. ¿Por qué? Porque yo puedo quemar. Yo puedo quemar, hacer por fajas. Entonces, este se viene quemando, pero yo puedo quemar desde acá para acá, ¿sí? E iniciar de nuevo la quema hacia afuera. ¿Pero por qué? Porque en el momento que esto está viniendo, esto ya se quemó, ¿sí? Entonces no necesito fajas cortafuegos acá. Por eso dice, pero dice en contra, porque está en contra del viento. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Profe, ¿cómo avanza en contra del viento el fuego? Y porque hay material combustible. Avanza más lento, pero quema. O sea, recuerden que es un viento leve. Yo no voy a hacer una quema controlada cuando tengo un viento de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Se supone que es una brisa leve. Entonces, el fuego puede avanzar. ¿Por qué? Porque para el otro lado no tiene material combustible, tiene la cortafuego, ¿sí? Entonces avanza lentamente para este lado, ¿sí? Profe, entonces se prenden las dos fajas. Se pueden prender las fajas, sí, fajas interiores. ¿Qué pasa? Cuando el fuego, ahí están viendo el cursor o no? Cuando este fuego, ¿sí? Cuando este fuego avance y yo ya prendí esto, acá no voy a tener material combustible, ¿sí? Entonces este se va a apagar,
de alguna manera. O sea, si yo prendo de acá, voy prendiendo, chin, chin, a ver, voy a hacer puntito. Prendo acá. Espérate. Prendo acá. Tengo un operario que prende acá, prende acá, prende acá, y simultáneamente hay otro operario que prende acá, prende acá, prende acá. ¿Sí? Entonces, esto se va quemando lentamente, pero cuando este llega acá, ya tengo el material quemado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, ¿y en la faja vertical es lo mismo, pero en pendiente? En las fajas verticales es diferente porque está a favor de la pendiente. Ahora vos. Claro, ahí sí es primero uno, o si no dos, pero que tienen que estar muy separados entre ellos. Exactamente. Espérenme. Vos. Esto es faja horizontal. Espérenme. Denme tiempo. Bueno. Esto ya no es viento, esto es pendiente. Entonces, tenemos una pendiente. ¿Sí? Acá hago mi cortafuego. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Se enciende, dice, el fuego en contra desde el cortafuego. Se inicia el fuego a favor, de lado a lado de la pendiente, siempre partiendo más cerca del cortafuego base, quemando a una las fajas de vegetación. Bueno, ese está el dibujito. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está mi llama? ¿Dónde está? Entonces, perdón, hago un cortafuego acá. Un cortafuego base. Esperen que no sé qué se me prende acá. Ahí está. Este es mi cortafuego. ¿Sí? Entonces, prendo el fuego desde acá, en contra de la pendiente. Porque se supone que el fuego avanzaría así. ¿Sí? Entonces hago en contra de la pendiente. ¿Sí? Es que puedo hacer solo un fueguito, pues. Y esto vendría avanzando así. ¿Sí? Y acá puedo hacer otro en contra, pero necesito hacer un cortafuego. Porque si no hago el cortafuego, se me va y se me junta con este. ¿Sí? Y este vendría para acá. ¿Se entiende? Eso me confundí. Entonces, cuando es faja horizontal es en contra del viento y en vertical es en contra de la pendiente. Claro. En realidad también el viento puede soplar para arriba, ¿no? En general sopla para arriba, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Fíjense que yo tengo el hecho de hacer los fuegos acá, hay que tener cuidado porque se pueden unir con este, ¿sí? Por eso se hacen cortafuegos también. Y recuerden que esto no es para bosques, ¿no? Recordemos, o sea, no es para bosques como los nuestros. Sí, posiblemente en la pampa se hagan para evitar males mayores, pero generalmente en un chaco, por ejemplo, ¿qué es lo que generalmente se hace con quema controlada en el chaco? Se hace en los pastizales de Gatton Panic, ¿sí? Y se trata de hacer para controlar arbustiva, que yo tengo otra hipótesis, digamos, ¿no? Que no es que el incendio controle, para mí el incendio incentiva, pero bueno. Ahí se hacen quemas controladas en pastizales en el Chaco. ¿Sí? Y generalmente, recuerden que si lo hacemos ¿qué estamos tratando de quemar en este tipo de quema? Material combustible de la base. Por ejemplo, en forestaciones se hacen quemas controladas,
pero ¿qué tratamos de quemar? Tratamos de quemar el material combustible de la base, que tendría que estar apisonado, que tendría que estar con una serie de características para que no se me transforme en un incendio forestal. ¿Sí? ¿Me escuchan o se me fueron? Sí, profe, sí Sí, se sí, nos sí, escucha. sí. Profe, ¿y cómo sabemos cuándo tenemos que aplicar un método u otro? Porque yo les preguntaré. ¿Cuándo tienen que aplicar? ¿Cuál te parece menos riesgoso? El horizontal. En contra Claro, del pero, viento. claro, En pero cuando contra del tenés viento. pendiente, A favor del A favor del viento. viento. Pendiente. claro, acá lo que hay que ver es el menor riesgo posible, ¿sí? Y eso lo van a saber con las condiciones en las que se encuentren, ¿sí? ¿Qué es lo menos riesgoso? Siempre ir contra de la pendiente, contra del viento. Eso siempre es lo menos riesgoso. También tiene que ver el número de operarios que ustedes tengan, ¿sí? Y con qué cuenten para controlar. O sea, ustedes no se van a largar a hacer un fuego a favor si saben que no tienen cómo controlarlo, ¿sí? Lo que se podría hacer, por ejemplo, es hacer un fuego a favor, pero si vos acá arriba, ¿sí? Tenés húmedo, tenés un tanque que podés apagar, que no se te vaya, tenés mucho operario para que no haya chispas, ¿no es cierto? Y las condiciones climáticas son favorables, ¿sí? A mí nunca se me ocurriría hacer un fuego a favor cuando tengo la posibilidad, o sea, que tengo un día seco, que tengo probabilidades de viento. O sea, no es una sola cosa la que tenemos que contemplar. ¿Sí? Bien, profe. El menor riesgo, acuérdense que tenemos vidas humanas, ¿sí? En el medio, que no es menor. ¿Algo más? Profe, yo tengo otra consulta en el grado de utilización. En los métodos Para calcular, calcularlos tenemos métodos para métodos para determinar el grado de utilización y después la determinación de la utilización de las especies de ramoneo. me confundo, o sea, Ahí me confundo, o sea, los métodos para determinar el para grado, determinar el grado de utilización no sería lo mismo, o sea, se puede o utilizar sea, se puede utilizar uno u otro, porque el método de porque el método de la altura del rastrojo es para las especies clave nada más. de la planta De la planta pastoreada para gramíneas amacolladas y el método de la y el método de la jaula mide todo lo que mide todo lo que está dentro de la jaula, ¿o no? Sí, se mide todo, pero no entiendo no entiendo con lo de las arbustivas, no entiendo la pregunta. Eso, Ah, es para especies es para especies arbustivas, nada más. nada más. El método de El Horner. método de Horney de los brotes tiernos y largo de brotes tiernos. es para arbustivas. Profe, ahí en el Solo Profe, para ahí arbustivas. método en el método de Horney, en uno de los en uno de los pasos cuando hay que estimar el porcentaje de utilización de cada arbusto, eso utilizamos los los métodos que No, es que vimos. observación. Es observación. Bien. Bien, Es de un arbusto, suponte, vos ves pastoreado una especie, ¿sí? Una ramoneada en realidad, una especie, y ahí te vas a dar cuenta de cuánto de la copa utilizaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, hay especies que no pueden meter, o sea, si son pinchudas, por ejemplo,
es más difícil que se metan al medio de la copa, ¿sí? Entonces uno ya más o menos analiza cuánto de la copa, acuérdense que además tienen una altura de ramoneo, ¿no es cierto? No es que puedan comer, si el arbusto tiene una copa 3 metros, no es que lo van a poder comer, sino que comen hasta determinada altura. Y de esa altura de consumo también pueden consumir determinadas partes del arbusto, ¿sí? No es que se coman todo. Por ejemplo, de una baquelia, de las acacias, digamos, que son, algunas son espinosas y otras ni se las comen, ¿no? O sea, eso también hay que conocer cuáles son las que realmente comen, ¿sí? Si son pinchudas, te aseguro que comen muy poquitito de los brotes o de las flores, ¿sí? O en algunos casos, por ejemplo, de la Vachellia aroma y de la Vachellia cavem, consumen muy poco de los brotes y consumen sí los frutos cuando están caídos, por ejemplo, o cuando están en el árbol, pero tampoco se comen el 100, menos que estén sobrepastoreadas, no se consumen todos los frutos, ¿sí? Porque no es que son tan ricos tampoco, sino que en el momento del bache forrajero están estas especies que en este momento están con frutos, entonces eso es una fuente de forraje, ¿sí? Pero no es que les encanta, ¿sí? Tampoco no es que si les encanta algo se lo comen, cuando se lo comen todo es porque hay un sobrepastoreo, sino que hay un porcentaje que consumen de esas especies en un pastoreo normal, digamos. Bien, profe. Bien, ¿Sí? profe. Profe, cuando hacemos demanda sobre oferta, estamos calculando la capacidad de carga, pero cuando hacemos oferta sobre demanda, ¿es el grado de utilización? No. En realidad son dos formas de expresar la capacidad de carga, porque si yo te digo que tenés 4 unidades animales por hectárea, o te digo si pueden pastorear 20 hectáreas una unidad animal, vos entendés el concepto que eso es lo máximo que pueden consumir, ¿sí? Cuando yo te digo, acá hay 100 unidades animales por mes, eso es una carga animal, ¿sí? Pero no me está diciendo si es la máxima carga que puede tener. Y en el caso de el grado de utilización es cuánto está consumido realmente, ¿sí? No si está bien consumido. ¿Se entiende? Puede estar consumido el 100% y eso no está bien, sino que tienen que consumir el 50%, que es el factor de uso. ¿Eso está claro, Anastasia? No confundamos el grado de utilización con la capacidad de carga. Sí. Sí. Ahora quedó claro. Ahora quedó claro. Eso es lo que nos explicó. Hay un cuadrito que relaciona el grado de utilización con la producción animal. que ahí Que ahí, de acuerdo a si es un grado de uso intenso, adecuado o ligero, nos pone los porcentajes y cuántas hectáreas por unidad animal necesitamos y la producción por hectárea. No, eso lo que está tratando de comparar es que en lugares donde hay sobrepastoreo, eso no significa que haya mayor producción. La mayor producción se obtiene cuando tenemos una capacidad de carga o un grado de utilización adecuado. El grado de utilización adecuado es el factor de uso, o sea, el consumo del pastizal a un 50%. Eso es un grado de utilización adecuado. Cuando coincide el grado de utilización con el factor de uso, que es el 50%, eso es un grado de utilización adecuado. Pero el grado de utilización puede variar de 0 a 100. En cambio, el factor de uso es el 50%. ¿Eso se entiende? ¿El factor de uso se lo determina en función de la capacidad de carga o no?
No, el factor de uso es un valor constante, es el 50%. Puede variar, puede ser un 40 o un 60, mejor un 50, ¿sí? Pero es un valor estándar, ¿no? Yo no puedo decir, el factor de uso es un 20 o un 80, no, eso es un grado de utilización. El factor de uso es respetar lo que la planta puede dar, ¿sí? En función de mantener su propia vida y los servicios ecosistémicos del pastizal. Y es un 50% del peso, de la productividad, digamos, de ese pastizal. Eso es lo que se puede usar, no se puede usar más. Si uso más, estoy sobrepastoreando. ¿Este concepto está claro? Sí, profe. Sí, profe. ¿Los otros tienen claro este concepto? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno. ¿Te das vos? Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo otra duda. En nutrición animal. Hay un cuadro, Hay un gráfico, perdón, que no lo entiendo. que no lo entiendo. Ahora lo estoy buscando para compartir. Compartirlo. ¿Otros? ¿Alguna otra consulta? Usted que comparte el cuadro, Anastasia. Profe, yo tengo una consulta en posibilidad. Cuando decimos que la existencia real es mayor a la existencia normal, ahí podemos hacer un aprovechamiento, ¿cierto? Porque tenemos una sobremaduración, ¿puede ser? Claro, ahí se puede hacer un aprovechamiento, pero un aprovechamiento pausado, digamos, no puedes aprovechar todo de una misma vez, ¿sí? O sea, generalmente se lo divide en años, y esa división en años tiene que ver con el crecimiento del bosque. O sea, cuanto más rápido crecimiento, menos cantidad de años, y cuanto menos crecimiento, más cantidad de años. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Eso lo que vos lo que estamos haciendo en ese cálculo de posibilidad es que hay, la comprensión de esto es que hay espacios de crecimiento en el bosque que están ocupados por una masa que está sobremadura, digamos. Porque yo cuando tengo una existencia real alta es porque tengo una masa sobremadura. Entonces, lo que yo hago es ir sacando parte de esa masa sobremadura y dejar espacio para que se instale la regeneración, ¿sí? Entonces, le doy tiempo, digamos, a que se instale la regeneración y yo pueda tener instalada esa regeneración que me va a dar futuras cosechas. ¿Se entiende, Ingrid? Sí, profe. Y cuando es viceversa, o sea, cuando la existencia real sería menor a la existencia normal, ahí hablamos de una degradación.
ahí estamos hablando que no vamos a aprovechar todo el crecimiento, sino que vamos a aprovechar menos del crecimiento para que esa masa crezca y me pueda dar una mayor posibilidad. ¿Sí? O sea, eso quiere decir, si vos la posibilidad te da 7 metros cúbicos por hectárea, en vez de 7 metros cúbicos por hectárea, vas a aprovechar menos, 6 metros cúbicos, ¿sí? Para que ese crecimiento que no estás aprovechando se refleje en la masa remanente y que puedas tener una mayor existencia. ¿Sí? Bien, profe. O sea que a pesar de que se encuentre degradado, igual puedo hacer un aprovechamiento, pero menor, digamos. Pero menos que la posibilidad. La idea es ir dejando. ¿Sí? Pero esto hay que tener en cuenta que depende que tenés. ¿Sí? No podés sacar por debajo del diámetro mínimo de corta, porque si tenés todo individuo por debajo del diámetro mínimo de corta, no vas a poder aprovechar. ¿Sí? Por eso hay que ver, no es solo ese dato el que uno tiene que analizar. ¿Sí? Hay que analizar clases diamétricas, hay que analizar qué tipo de especies tengo, si esas son las especies que corresponden a ese sitio. O sea, hay un montón de cosas que analizar para hacer un aprovechamiento. ¿Sí? Bien, profe. Claro. Bien, profe. Gracias. Profe, con respecto a eso, perdón, ¿las existencias normales y los crecimientos normales están tabulados? No hay definición, no tenemos nosotros definición ni de existencias normales ni de existencias reales, por eso se utilizan coeficientes. Bien, gracias. No se ve, Anastasia. Bien. Profe, con respecto a eso, normales, ¿están tabulados? Existencias normales ni de existencia. ¿Ahí se ve? No. Ahí está. Esos gráficos no entiendo, profe. Bueno, ya lo expliqué, che. Bueno, vamos el primero. Bueno, ¿qué decimos acá? Primero, que hay una energía, ¿sí?, de mantenimiento de la vaca, que es la primera curva que tienen abajo. ¿Sí? Esa energía de mantenimiento es la que tiene que tener la vaca para vivir, para respirar, para caminar, para alimentarse, para tomar agua, para hacer todos sus procesos. ¿Sí? Esa es energía de mantenimiento que necesita la vaca para vivir. Después tiene una curva paralela a esa, ¿sí?, que es la que necesita la vaca para aparearse. Esto significa que necesita tener celo, el celo requiere de hacer hormonas, de hacer una serie de cuestiones a nivel corporal que necesita energía. Entonces, esa curva paralela que tienen ahí es la energía que necesita la vaca para el apareamiento. Ahora bien, ustedes saben que las vacas tienen, y este es un ejemplo que damos con las vacas, y para una ganadería de cría, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vaca tiene un celo todos los meses, ¿sí? Y tiene una preñez de 9 meses, ¿sí? O sea que además la vaca tiene el ternero y al mes puede tener otro celo y por lo tanto puede quedar preñada nuevamente. Y esto es lo que se utiliza para tener una cría por año. Entonces, cuando la vaca se preña, es esa flecha del medio del gráfico abajo que dice vaca preñada, al principio no tiene mucho requerimiento energético porque es un feto, es una cuestión muy pequeña, pero en la medida que van pasando los meses, fíjense que empieza a despegarse la curva por encima de la que teníamos de apareamiento, empieza a despegarse una curvita porque ya tiene mayores requerimientos. Si siguen al otro lado, ya donde están los números del otro lado, ahí sigue esa curva. ¿Sí? ¿Se ve? Marcala. ¿Está? Anastasia. ¿Está? No.
No, la de la izquierda. Izquierda. Donde dice energía, requerimiento para el desarrollo fetal arriba. Exactamente. Esa energía viene de la curva anterior, viene de la curva de la derecha, solamente que sigue a la izquierda. ¿Sí? Entonces, en la medida que va creciendo el feto, va siendo mayor la energía que requiere hasta, fíjense que en el último tiempo hay un mayor costo energético y ahí abajo dice ternero nacido. ¿Sí? Entonces, cuando nace el ternero, fíjense que hace un salto en el requerimiento energético. ¿Por qué? Porque necesita producir leche para el ternero. Entonces hay un salto del requerimiento energético donde la vaca empieza a producir leche. ¿Qué pasa? En el medio, después de 3 meses que está produciendo leche, la vaca queda de nuevo preñada. ¿Sí? Y ahí aumenta un poco el requerimiento energético y ahí va, mientras va dando de mamar al ternero, está preñada nuevamente. ¿Sí? Entonces fíjense que en un momento empieza a bajar ese requerimiento energético de la vaca. ¿Por qué? Porque el ternero empieza a alimentarse más del pasto. Entonces ya no toma tanta leche, por eso baja el requerimiento energético y se alimenta del pasto, que es la curva que tienen arriba. ¿Sí? Y esto se corta abruptamente, este requerimiento, cuando se desteta el ternero. ¿Sí? Entonces se desteta el ternero y la vaca sigue con otro proceso de preñez. ¿Sí? Vamos a la otra. ¿Esta la entendieron? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe, perfecto. Fíjense, sí, Anastasia. No, sí entendí, profe. No, sí entendí, profe. Porque ahí, bueno. Esa misma curva que hemos visto en la otra diapositiva es esta que dice curva de lactancia. Aprox. ¿Sí? Más o menos. Cuando nace el ternero, nace el ternero y empiezan a subir los requerimientos energéticos hasta que llega un momento que tienen mayor requerimiento en lactancia. ¿Sí? Después empieza a disminuir. Ese requerimiento de la curva de lactancia, lo ideal es que se superponga con la curva de pastos verdes. Si ustedes ven, la curva de pastos verdes tiene si nosotros tendríamos que poner los meses al revés, acá en vez de marzo debería ser octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que hacer que exista una superposición entre la curva de lactancia y cuando yo tengo los pastos en mejor condición, ¿sí? ¿Para qué? Para que la vaca que está dando de mamar y que está enfrentando una nueva preñez para los próximos 8 meses, se alimente, recupere peso, pueda alimentar bien a su ternero y recupere peso corporal para enfrentar de nuevo esa preñez. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace a través de lo que se llama ¿cómo se llama? Estacionamiento de los servicios que me da un estacionamiento de las pariciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que yo pongo todo mi rodeo de vacas con los toros en un espacio relativamente, relativamente de pocas dimensiones, para que sean servidas, puedo hacer inseminación artificial, pero también para que sean servidas por los toros, cuestión de que en un periodo de 2 o 3 meses yo sirva mis vacas, ¿sí? Que queden preñadas, esto quiere decir que queden preñadas, entonces yo voy a tener un periodo de 2 o 3 meses donde voy a tener las pariciones. ¿Sí? Todo esto, ¿para qué? Para que las vacas puedan alimentarse bien en el momento que tenemos mayor cantidad de pasto. Recuerden que no es, está el pasto verde, está el pasto con vitaminas, con proteínas, con energía, entonces esa vaca pueda recuperar ese peso y enfrentar de nuevo una nueva preñez. ¿Sí? Si yo lo hiciera, que mis vacas tuvieran cría en esta época o antes, por ejemplo, en agosto, en julio, agosto, no tengo pasto. Entonces el ternero va a sacar toda la energía corporal, ¿sí? Y ustedes fíjense que
el cuerpo es capaz de toda la grasa y todas las reservas que tenga el cuerpo, el calcio, todas las reservas de los músculos, de los huesos, va a dar lactancia a los terneros. ¿Se entendió? Profe, entonces acá la curva de pasto verde sería marzo, abril, mayo, cuando termine la época favorable. Sería octubre, la curva de pasto verde, en vez de marzo, sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Eso varía, por supuesto. Eso, por ejemplo, esa curva de pasto verde es más para una zona más, pues, más seca, que puede ser el Valle Lerma, puede ser el Chaco. En la zona de yungas, de valles, de yungas de altura, por ejemplo, esa curva se puede extender un poco más porque es más húmeda, ¿cierto? Depende la época en que crezcan los pastos. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. Acá en esta unidad del estudio animal es necesario saber qué causa la deficiencia de cada mineral, Bueno, cada más vitamina. Todo esto. importante. ¿Sí? Si yo te digo deficiencia de calcio, ¿qué me vas a decir? No sé, lo tengo que estudiar. No sé, lo tengo que estudiar. Y chicos, es lo mismo que el ser humano. Ustedes han sentido escuchar que, por ejemplo, en las madres, ¿no? Las madres lactantes que no se alimentan bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Empiezan a sacar el calcio. ¿Dónde tenemos calcio nosotros? Hueso. En los huesos. En los Sí, huesos, osteomalacia. en los dientes, se caen los dientes. Hay embarazadas que con la preñez, ¿sí? Al no tener una buena alimentación o al no poder fijar el calcio, ¿sí? El calcio que tiene el cuerpo se lo dan por amamantamiento. ¿Sí? Entonces se le caen los dientes, los huesos se hacen más, se rompen, por ejemplo, Frágiles. más frágiles. ¿Sí? Si me falta yodo, ¿qué pasa que si me falta yodo? ¿Alguno de ustedes tiene hipotiroiditis? Sí. Deficiencia de yodo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Funcionan mal las hormonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tiroides tiene que ver, si yo no tengo yodo, no funciona bien la tiroides, y la tiroides tiene que ver con todo lo hormonal. ¿Sí? Si me falta hierro, no me digan que no saben qué función cumple el hierro en el cuerpo. Anemia. El transporte del oxígeno en el cuerpo, ¿sí? Entonces me ocasiona anemia, me ocasiona, no tengo glóbulos, ¿sí? No tengo glóbulos rojos, no tengo una buena transmisión del oxígeno. Y si me falta agua, Deshidratación. y deshidratación, y si es más profundo, Muerte. muerte. Es lo más importante. Así es lo más importante. Un animal puede estar sin comer mucho más tiempo que sin tomar agua. ¿Sí? Si a mí me falta el agua, por ejemplo en el Chaco que es tan escasa el agua, bueno, el animal que no toma agua por 8 o 10 días se muere. Bien. ¿Alguna otra cuestión? Yo no tengo más consultas. Profe. Profe, ya sé que usted es de teoría, pero por ejemplo de la práctica, ¿qué nos pueden llegar a tomar? Porque para mí, digamos, el horario que ir a ver la práctica no me queda. Bueno, pero también le pueden pedir una consulta virtual al profe. Ah, bien. ¿Será que mañana nos puede dar? Si ustedes no preguntan, yo les diría que le consulten a Gonzalo, tiene mañana consulta. Bien. Bueno, nosotros preguntamos al profesor Gonzalo. Pregúntele en el grupo y no va a tener problema. Bien. Nos vemos entonces el lunes, no este miércoles,
porque no estoy. El lunes nos vemos a las 4 de la tarde. Bien, así se... Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, Chicos. profe, muchas gracias. Chicos, los espero para rendir, ¿no? No se me bajen, ¿no? ¿Alguna recomendación, profe? ¿Alguna recomendación? Las preguntas que se hacen no son para joder. Es porque estamos averiguando si entienden y si saben. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Estén tranquilos, que nadie quiere joder. Sí. Pero sí estamos indagando, esto es para que no se pongan nerviosos, ¿no? Estamos indagando si comprenden la materia y si pueden relacionar. Hay que relacionar, ¿sí? Muy bien, profe. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Que anden bien. Profe, gracias. Chao, chao. Luego, profe, Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, Ya, chao. profe, nos vemos.